Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Y en esta segunda hora del programa tenemos a la doctora María Alejandra Ramírez, psicóloga infantil, para hablar de un tema importantísimo, porque además yo creo que todos tenemos este caso, de una u otra manera lo estamos teniendo en nuestras familias. Los llamados ahora, el término es muy duro, pero se llaman huérfanos digitales. Esos niños que se crían dentro de su cultura tecnológica, sin la supervisión de sus representantes, suelen identificarse por ser niños aislados, tener muy poca expresión emocional, pero en fin, sí hay una tendencia a los niños de hoy, y sobre todo por la inseguridad que tenemos en la calle, a encerrarse en las casas y a tener mucho contacto, obviamente, con la tecnología, con los videojuegos, en fin. ¿Cómo afecta esto a los niños? ¿Cómo podemos hacer para equilibrar la vida de estos niños? Para eso tenemos a la doctora María Alejandra Ramírez, psicóloga infantil. ¿Cómo está usted? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Gladys. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, porque además, fíjese, yo voy a poner el caso de mi hijo. Mi hijo, no, o sea, yo no percibo que sea un niño aislado, o que tenga poca expresión emocional, o que tenga una tendencia a la depresión, pero por supuesto es un niño que se ha criado mucho, a diferencia de lo que fue mi formación, por ejemplo, en mi niñez. Es un niño que se ha formado más en la casa, con videojuegos, con la computadora, porque evidentemente pues en la calle ya no puede estar como estábamos nosotros en su momento, ¿no? Y esto a raíz de la inseguridad. Y es una comunicación ahora la que se establece entre varios compañeritos, digamos compañeros de clase, todos juegan al mismo tiempo un videojuego, por ejemplo. Por un lado me parece interesante porque está en comunicación con esos otros niños con los que no se puede reunir todo el tiempo, por esa seguridad de la que hablamos, pero por otro lado me preocupa que hay una gran dependencia o le gusta estar muy en contacto con estos videojuegos. ¿Cómo logro yo el equilibrio en la vida de mi hijo? Bueno, justamente ese es el reto, ¿no? Parte de un poco también del concepto de huérfanos digitales, no solamente es que los niños pasen tiempo en estos juegos, sino es la ausencia de supervisión. Yo creo que eso es lo más grave, ¿no? Que puede ser bien sea porque los adultos no conocemos la tecnología, porque los adultos, bueno, no entendemos el juego que están jugando, y bueno, ya es un juego de chamos y simplemente no nos metemos con eso. Pero el asunto es cuando no supervisamos cuáles son los juegos que se meten, qué cosas pasan en esos chats, porque hay chats terribles y le dicen grosería a los niños. O sea, hay cuentos como bien duros en relación a los mensajes que ocurren, por ejemplo, en los juegos en línea. Y entonces también el tema de internet, entonces cuántas horas pasan ellos, cuáles son las páginas que acceden. Yo como mamá y papá estoy pendiente de esto y registro y veo el historial de los chamos, me conozco la clave de los niños. Entonces eso es un poco a lo que hace referencia a la palabra de huérfanos digitales, que como tú muy bien decías es una palabra muy dura, y que no es el tema de cuánto yo use o no la internet, sino cómo la uso, cómo uso yo el recurso, ¿no? Porque es un recurso muy muy valioso, porque sí, bueno, puede hacer un montón de cosas. Además de que también se utiliza, por ejemplo, obviamente como respaldo en investigaciones, y se utiliza mucho ahora en el colegio, se recurre mucho al internet, por ejemplo. Pero ¿a partir de qué edad, para empezar por ahí, doctora, a partir de qué edad se le debe dar acceso a esa tecnología a los niños? Fíjate, hay como varias teorías que dicen, bueno, por un lado tú no puedes dejarle, porque es muy común ver a los papás que para que el niño no se aburra en el restaurante les entregan el iPad a los 2 años. Y esos niños 2, 3 años manejan YouTube. Ese no es tanto el asunto, porque muchos autores, por ejemplo, por otro lado, dicen, está bien que tengan acceso a la tecnología desde pequeño, porque eso nos va a permitir un acompañamiento mayor. Es decir, no es lo mismo un adolescente que está metido en internet y que me digas, mira, quiero saber qué estás viendo, quiero saber qué estás jugando, porque te voy a decir, no me hables, yo estoy con mis amigos por las características propias del adolescente, que sería el adolescente que, bueno, que a lo mejor ya se hace unos 10 años, pero por ejemplo estos niños pequeños que ya empiezan a tener contacto con internet, donde países más desarrollados empiezan a hacer tareas desde preescolar, primer grado, desde internet, el asunto es supervisar, no es, no es que si a los 2 años les hace daño, claro, no pueden pasar 5 horas porque les sube el cortisol, les genera angustia. Tiene que ver, como tú decías, un equilibrio también en eso. Entonces hay como visiones encontradas en cuanto a cuánto más temprano o no le puedes dar. Si ese niño de 3, 4 años accede a internet y juega, pues bueno, es importante que entonces se establezca una comunicación con ellos, porque ellos, los más pequeños, te van a contar las cosas, los más pequeños te van a decir, mira papá, me pasó esto, no me pasó esto, y uno puede estar más cercano, y cuando ya estos niños sean adolescentes, pues van a tener una conciencia de riesgo
claro, mucho más elevada que otros que no han tenido. y además también van a estar acostumbrados al hecho de que el padre y la madre estén en una supervisión, una atención permanente de esa actividad, pues ya no va a ser nada extraño en esa relación padre-hijo, ¿no? Exactamente, es una de las ventajas que dicen, de que lo estamos, mientras más temprano mejor. Bueno, pero ¿cuál es la comunicación de esa familia con ese niño? ¿Cuál es el seguimiento que hacen? Si hace algo inadecuado, lo castigan y le regañan y le pegan, porque si eso ocurre, el chamo le va a ocurrir algo en internet y te lo va a contar. Como también pasa en la escuela o pasa en la vida, es decir, cuál es la relación que tenemos como familia, cómo estamos criando nuestros hijos, y eso da para ir a la escuela y a lo mejor tener un problema y no decirse a la mamá, o de meterse en páginas inadecuadas, porque no solamente las páginas inadecuadas que se abren de repente en términos sexuales, sino también las que están accediendo los adolescentes. Yo doy clases a chamos de sexto grado y muchos de ellos nos han encontrado viendo pornografía, no porque les haya parecido, sino porque ellos la buscan. Es así. Entonces es todo un tema, ¿no? Estamos hablando con María Alejandra Ramírez, psicóloga infantil, sobre el tema de los huérfanos digitales. Y ahora, es importante también las consecuencias de que no haya supervisión de lo que estamos hablando de los representantes en esa cultura tecnológica en la que ya comienzan nuestros hijos desde muy temprana edad. Es una nueva generación que se está formando, es una generación tecnológica, definitivamente. Pero, ¿cuándo ocurre? Porque vemos diferencias, niños que sí se aíslan, niños que tienen poca expresión emocional, niños que pueden tender a la depresión, pero hay niños que no. ¿De qué depende eso? Bueno, depende también de cuál es el apego o que tengan estos niños a la familia. O sea, mientras más distantes sea la familia, porque también un poco lo que hablabas tú antes, que también los adultos que se insertan en el sistema de la tecnología los dejan aislados a los niños, entonces les quieren contar qué pasó el día de hoy en la escuela y no hay respuesta. Entonces hay que como mirar un poco la clínica. Entonces, bueno, son chamos que están deprimidos, son chamos que no tienen amigos, que solamente están pendientes del teléfono o de encerrarse en el cuarto para estar metidos en internet. Entonces hay como señales que de alguna manera nos van indicando, bueno, aquí está pasando un problema con el niño y además está pasando un problema con la familia, porque es un síntoma también de la familia. ¿Sí me explico? Ajá. Y lo otro es la cantidad de veces, por ejemplo, que se le debe permitir a un niño los videojuegos, por ejemplo. Porque yo, por contar, como le digo, el episodio de mi hijo bajó el rendimiento el primer trimestre de este año. Una de las cosas que decidí como mamá es dejar de supervisarle tanto las tareas, porque obviamente yo hasta hace nada estaba detrás de él todo el tiempo y dije, bueno, ya mi hijo tiene 11 años, tiene que ser responsable también, asumir sus compromisos y demostrar que él puede, sin necesidad que esté yo en todo el tiempo encima. Y lo solté. Al soltarlo, él sencillamente se dedicó buena parte del tiempo al juego, yo trabajo, y bueno, el resultado fue un bajo rendimiento y hubo una consecuencia. Y le dije, ya no vas a jugar la cantidad de veces que jugabas antes, ya solamente los días viernes y sábado, y unas determinadas horas en la tarde. Pero sí me llamó la atención de cómo afectó, evidentemente, el meterse en el juego a su rendimiento escolar, y me preocupó también porque yo digo, bueno, yo creo que hay una línea muy delgada incluso hasta la adicción, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo manejar uno esas situaciones? Porque creo que también el hecho de poner orden, normas, horas de uso es fundamental. Esto es fundamental. Como tú dijiste, a mí me parece que, o sea, por ejemplo, el que tu chamo haya bajado el rendimiento, bueno, es una consecuencia de algo que él hizo que fue inadecuado. Pero él ahora, a partir de estas normas, va a poder regular esta conducta en términos de meterse en los juegos. O sea, yo creo que es como todo. Uno tiene unas horas para jugar, tiene unas horas para jugar, unas horas para trabajar, unas horas para hacer tarea, unas horas, y la idea es lograr en familia ese equilibrio. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo regular en términos todos, incluso familiares? Bueno, ¿cómo te das cuenta tú que el chamo pasa tantas horas o no en el juego? Una de las sugerencias, por ejemplo, es poner todas las consolas, los videojuegos en un área de uso común. Entonces eso te permite también supervisar, porque si no el chamo, si tienes la televisión, tienes el internet, la computadora, el juego, el Wii, y tienes todo dentro del cuarto, el chamo cierra la puerta y no te enteras. Entonces, por ejemplo, una de las sugerencias es poder usar todos estos juegos en un centro de la misma casa que sea de uso común. Entonces hay como poder, una manera de supervisar y controlar. Pero sí es necesario establecer horarios para todo. Así como
uno almuerza y desayuna, pues también hay una hora para jugar videojuegos. A lo mejor un sábado uno puede ser más flexible, un domingo cuando no hay actividades, y puedes ser flexible en eso. Pero sí es necesario establecer horarios. Igual que con los del teléfono, o sea, poder que aprendan a que, bueno, es hora de dormir, vamos a apagar el teléfono. Y uno además también tiene que hacerlo, ¿no? Claro. Que, bueno, entonces yo cuando el chamo se duerme, entonces yo me voy a encerrar a jugar el videojuego hasta las 3 de la mañana. Y me llamó la atención también algo que dijo, estamos hablando con la doctora Alejandra Ramírez, psicóloga infantil, sobre el tema de la cultura tecnológica de nuestros hijos y, bueno, lo que se llama los huérfanos digitales, que son aquellos que no tienen la supervisión de sus representantes, y puede haber consecuencias en su personalidad. Ahora, comentó hace unos minutos que el uso excesivo, por ejemplo, creo que más de 5 horas activa al niño, le activa el cortisol, le eleva cortisol. Eso me llamó la atención. ¿Cuáles pueden ser los resultados en el organismo? Bueno, el cortisol es la hormona de la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes esa hormona muy elevada, empiezas a tener taquicardia, empiezas a tener sudoración, ¿sí? Y de alguna manera es muy difícil, si es crónico, hace que sea muy difícil la autorregulación. Entonces, disminuir esos niveles de ansiedad se hace al cuerpo mucho más difícil. Entonces, digamos que están muy ansiosos, pendientes del teléfono, del doble check, del WhatsApp, de no sé qué, porque está. Y esto puede generar un deterioro, dificultad del sueño, deterioro del rendimiento incluso físico, de actividad física, porque estás cansado todo el tiempo. Entonces genera un montón de consecuencias a nivel físico y emocional, el estar como pegado, entre comillas, pegado en ese tipo de aparatos, ¿no? Interesante. Bueno, ha sido un placer hablar con usted y recuerdo, comento porque no lo he dicho, que el 24 de mayo de 8 de la mañana a 12 del mediodía se va a realizar un taller en el Hotel Eurobuilding, aquí en Caracas, en el Salón A, donde además se van a entregar certificados de asistencia y la idea es que puedan consultar sobre estos temas. Es auspiciado por el Congreso de Pediatría y Puericultura y bueno, va a estar aquí, supongo yo, la doctora María Alejandra Ramírez, ¿no? Sí, somos varios ponentes que vamos a estar. Es un taller dirigido a la comunidad, madres, padres, docentes, quienes quieran asistir. Es gratuito, eso es muy importante, entonces hay que llegar bien tempranito para registrarse, y está auspiciado por Arcos Dorados dentro del evento del Congreso. Buenísimo. Entonces, bueno, somos varios allá y los esperamos allá tempranito en el Congreso. Buenísimo, gracias, doctora. Muchísimas gracias, Gladys. Feliz tarde. Igualmente, María Alejandra Ramírez, psicóloga infantil.